Muy buenos días, estimados maestros, estimado pueblo y público en general. Reciban un saludo del Magisterio de Ayacucho de Huanta a través de este programa Vanguardia Magisterial de todos los sábados, ¿no?, por las mañanas, organizado por el SUTE Provincial Huanta. En esta oportunidad, quien habla, el profesor Alejandro Manay, secretario general del SUTE Regional de Ayacucho, de las bases regionales de la FENATE Perú. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar un par de temas que de alguna u otra manera nos van a ayudar a poder de repente tener una comprensión mayor acerca de la problemática educativa y magisterial. Estos temas son, en primer lugar, ¿no?, el contexto nacional en que se desenvuelve las luchas del magisterio. Ese es el primer punto que vamos a abordar. Reiteramos, el contexto nacional de las luchas del magisterio. Y el segundo punto que abordaremos son en relación a nuestro pliego nacional de reclamos, cuáles son los avances, los logros, ¿no?, las perspectivas, pero también cuáles son los obstáculos, las dificultades, ¿no?, los inconvenientes que se vienen presentando en el trabajo sindical. Entonces, maestros, estos dos temas vamos a abordar el día de hoy, no sin antes recordar que esta semana, el día 28 de agosto, hay una jornada de lucha que especialmente pues en Lima se tiene que desarrollar para que se pueda hacer mayor incidencia en la solución de las demandas del magisterio. Dicho esto, entonces, estimados colegas, vamos a pasar al primer punto, el contexto nacional de la lucha magisterial. Bueno, en primer lugar, no hay que ver que en nuestro país se desenvuelve dentro de un escenario internacional de pugnas entre las grandes potencias imperialistas por el control de la hegemonía mundial, ¿no? Especialmente por un lado, el bloque que encabeza los Estados Unidos, que busca preservar su condición de hegemónica única, pero ya en declive, deteriorada, más allá de los manotazos o estrategias que venga implementando en este momento, ¿no? Y por otro lado, también el bloque de su oposición, otro bloque imperialista que a nivel económico y también en perspectiva política y militar la viene encabezando el imperialismo chino, con aliados estratégicos como el caso de Rusia, por ejemplo, Irán, entre otros países que buscan, bajo el título de Nuevo Orden Mundial, reemplazar la hegemonía norteamericana por la hegemonía china. Entonces, en ese escenario es que vemos también las diversas pugnas, ¿no?, que en América Latina se van dando, más recientemente en el hermano país del sur del Perú, como antes se decía, el Alto Perú, Bolivia, ¿no? Hace unos días se ha dado unas elecciones nacionales, ¿no?, en las cuales se ha expresado lógicamente el alto porcentaje de descontento que tiene la población, ¿no?, frente al propio, ¿no?, la propia situación que vive en su país, ¿no? Y lógicamente la cantidad de ausentismos, o sea, de población, de masas que dicen con o sin elecciones la situación no va a cambiar, va a seguir igual, ¿qué hago yo yendo a votar? También un alto porcentaje de población que ha votado nulo, ¿no?, y coincidiendo con la campaña electoral del señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, ¿no?, y excluido del proceso electoral por algunos artificios de su propio tribunal electoral. Y por otro lado también pues los votos en blanco, así que si más o menos sacamos cuenta, pues sí, por lo menos la mitad, ¿no?, de los electores bolivianos pues ha expresado de una u otra forma su descontento ante la situación, el statu quo, el estado de cosas, ¿no?, que se encuentra su país. Y esto lógicamente entonces también pues es por otro lado aprovechado por sectores de la derecha que ya están pues fijos en la segunda vuelta, es decir, Bolivia va a tener un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, quizás hasta de ultraderecha, quién sabe, ¿no?, cómo se definirán políticamente finalmente, pero ese es el escenario que se viene. Así que una vez como sindicato clasista nosotros también planteamos, ¿no?, nuestro camino, nuestra herramienta principal para conseguir nuestros programas, nuestras plataformas, es la lucha directa, la lucha de masas, ¿no?, es fortalecer nuestras organizaciones sociales. Lógicamente esto no desmerece el uso de los espacios legales, de los espacios políticos, entre otros, que también pues complementen, pero no olvidemos, lo principal es la lucha directa.
Bueno, maestros, entonces en ese escenario internacional, nacional, situamos, ¿no?, también la lucha del magisterio y qué es lo que se tiene que enfrentar en estos momentos, ¿no? En primer lugar, hay que señalar que en nuestro país, lamentablemente, tenemos, ¿no?, un régimen que se ha impuesto, ¿no?, a sangre y fuego prácticamente. No es algo literal, podríamos decirlo así, porque tenemos casi más de 70, no decimos muertos, sino asesinados en nuestro país por las fuerzas represivas, pero aquí detrás hay una responsabilidad política, ¿no?, del gobierno usurpador, ¿no?, y de las fuerzas, entidades que han puesto ese gobierno usurpador. Entonces, estamos en un escenario de un régimen que quiere resolver los problemas sociales a través de la represión, ¿no?, principalmente la represión policial, la persecución, ¿no?, la persecución política también, ¿no? Estamos en un régimen en las cuales las leyes que se van dando son casi en su mayoría leyes que afianzan un régimen de explotación laboral, ¿no?, explotación capitalista. Se quieren desmontar los pocos avances que en derechos laborales existe a nivel de la legislación peruana, ¿no? Y por otro lado también estamos en un régimen donde la corrupción pues desborda por todos los rincones, escándalos tras escándalos, denuncias tras denuncias, todo las instituciones del Estado corroídas, ¿no?, a ellas son inherentes, ¿no?, los actos de corrupción. Entonces, una corrupción que es inherente a este sistema capitalista, pues. Así que vemos que estamos dentro de un régimen policíaco, un régimen explotador, un régimen corrupto, ¿no?, que en vez de procurar el bienestar de la población, en vez de procurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades democráticas, muy por el contrario, estamos bajo un Estado que se reaccionariza cada vez más. Y frente a eso, el pueblo, el magisterio no puede cruzarse de brazos, no debe cruzarse de brazos. Para eso es necesario implementar, en este caso, una lucha por los derechos y libertades democráticas de nuestro pueblo. O lo que en otros términos se diría, pues, luchar por la democratización de la sociedad peruana. Recordemos lo que hace 120 años nos decía el maestro José Carlos Mariátegui, ¿no?, fundador del sindicalismo clasista en el Perú. Nos decía pues que si quiere, en sus artículos sobre temas de educación, ¿se acuerdan?, en esta obrita famosa, importante, trascendental, nos decía pues que para poder democratizar la educación, primero hay que democratizar la economía, y antes de eso, democratizar la superestructura política. Recordemos, hace 100 años nuestra sociedad se desenvolvía bajo un carácter semifeudal, semicolonial, y sobre esa base, ¿no?, estaba pues brotando, desenvolviéndose algunas formas precarias, atrasadas, rezagadas, ¿no?, enfermizas, diríamos así, de capitalismo, ¿no? Pero fundamentalmente nuestra estructura a nivel económico era semifeudal, semicolonial, es decir, la inmensa mayoría de la población, la masa indígena, podríamos decir, pues se encontraba excluido de los derechos, excluido de la vida económica, era vista como mano de obra servil, ¿no? Ahora han pasado 100 años, y especialmente en estos últimos 15 años, podríamos señalar pues que esa base, esa estructura feudal ha sido carcomida, no desaparecida en su totalidad, lógicamente, pero sí carcomida, relegada ya a un segundo lugar, ¿no? Y lo que se ha venido imponiendo en este contexto de neoliberalismo es pues la economía capitalista en nuestro país, pero una economía capitalista pues que tampoco le da la importancia debida al desarrollo industrial, tecnológico, educativo, que sigue sometida, ¿no?, a los intereses del capital financiero internacional y al capital imperialista en general, ¿no? Entonces, podríamos decir hoy, que si bien somos una sociedad, ¿no?, digamos de tipo, de corte capitalista, todavía subsisten los rezagos de semifeudalidad y todavía pues arrastramos, ¿no?, un carácter dependiente frente al imperialismo, ¿no?, tanto el de Estados Unidos como también otros que están pugnando por dominar nuestro país. Entonces, esta sociedad que les mencionaba, pues se encuentra en crisis general, una crisis económica, política, social, incluso hasta ideológica, en el aspecto de las ideas, de la cultura, ¿no? También hasta ahí hay una crisis, y eso lo vemos en la educación cuando hablamos de cómo el individualismo ha corroído a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo, digamos, ciertas situaciones que se viven en el ambiente escolar dificultan justamente el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Así que, estimados colegas, estimado público,
Hay que tomar en cuenta que estamos en una crisis general, una descomposición total del Estado. Bien, sobre ese escenario, ese contexto nacional, la lucha magisterial, consideramos, debe tener en cuenta 5 aspectos muy importantes que vamos a pasar a precisar. El primero de ellos tiene que ver con que la lucha magisterial debe estar articulada, debe desenvolverse como parte de la lucha por democratizar la sociedad peruana, ¿no? Porque si no existen libertades democráticas o si no se respetan, se vulneran más bien las libertades democráticas, los derechos fundamentales, entonces, ¿qué lucha podríamos desenvolver, no? Todo sería represión, ¿no? Nuestras huelgas ilegales, nuestros sindicatos prohibidos, nuestra libertad de expresión censurada, ¿no? Como lo estamos viendo en la actualidad. Por eso la lucha del magisterio no puede simplemente enfocarse en los aspectos economicistas, sino que también debe ver los aspectos, en este caso, de las condiciones en las que se desenvuelve una lucha, las condiciones democráticas de un Estado de Derecho que viene siendo también destruido, carcomido, especialmente por las fuerzas de ultraderecha, ¿no? Y frente a esto, entonces, hay que levantar banderas, compañeros, como la necesidad de recuperar y ampliar nuestros derechos y libertades democráticas, es decir, la democratización de la sociedad peruana, la lucha magisterial de la mano con esto, compañeros. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no?, es la necesidad que nuestro pueblo necesita desarrollar su camino, ¿no?, que conduzca a que sus aspiraciones, a que sus plataformas de lucha finalmente se plasmen, ¿no? Hay que luchar por recuperar derechos que han sido perdidos, arrebatados, negados. Por ejemplo, en el magisterio, ¿no?, hace muchos años se nos arrebató, ¿no?, el derecho de que nuestros sueldos deberían estar conforme al costo de vida, incrementarse de acuerdo al alza del costo de vida, que lo teníamos estipulado así en la ley del profesorado. Se nos ha arrebatado esto y ahora se nos somete a las llamadas evaluaciones de ascenso bajo un criterio de estrecha meritocracia, en realidad meritocracia neoliberal, ¿no?, apuntada al individualismo, apuntada en realidad a que pocos alcancen para que se reduzca el gasto fiscal en materia de remuneraciones, ¿no? Entonces, pues, hay derechos que nos han arrebatado, la estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no?, que reza en el papel, en la ley de reforma magisterial, pero ya desaparecida a nivel de la Constitución, pero que en los hechos esto se degenera, se desvirtúa, con las llamadas evaluaciones de desempeño, evaluaciones punitivas, ¿no?, para el castigo, donde al maestro se le responsabiliza del íntegro de la crisis de aprendizajes, de la crisis educativa que se encuentra en nuestro país, ¿no? Si los resultados de aprendizaje, si los resultados de una evaluación, de una observación de una clase son negativos, son bajos, culpa del maestro, ¿no? O sea, nosotros tenemos la culpa, por ejemplo, de que un estudiante llegue con problemas de nutrición, con problemas de anemia, con enfermedades de salud, con problemas en casa, ¿no?, con carencias económicas, ¿no? Somos culpables de eso porque al final esas situaciones también van a revertir en bajos niveles de aprendizaje, la capacidad de retención, de atención, de concentración, ¿no?, de razonamiento, de memoria. Todo esto se ve afectado, el proceso cognitivo, compañeros, se ve afectado cuando nuestras bases físicas, nuestras bases fisiológicas, pues, se encuentran débiles. Pero no importa en las evaluaciones punitivas esa realidad, porque el culpable de todo es el maestro, ¿no? Así están diseñadas las llamadas rúbricas de observación. Entonces, estimados colegas, digamos, este contexto en que vivimos, ¿no?, de lucha magisterial, ¿no?, implica también luchar por recuperar derechos arrebatados, implica también luchar por ampliar derechos, ¿no? Por ejemplo, hoy se está luchando por pensiones dignas, justas, pensiones equivalentes a la primera escala, cosa que no hemos tenido así exactamente antes. Hubo un tiempo, sí, en los años 80, parte de los 90, que teníamos la 2530 de la cédula viva, ¿no?, que con el sueldo que has cesado, que te has jubilado, con ese sueldo ibas a mantenerte en tu periodo, pues, de cesantía, ¿no?, la cédula viva, pero era un monto fijo en el tiempo. Hoy los colegas de la 2530, ¿acaso están ganando el equivalente a la primera escala? No. Ellos están ganando, pues, el sueldo que más o menos recibía en época que estaban en actividad, ¿no?, que hoy ya se ha devaluado, ¿no? Su capacidad real adquisitiva, pues, es mucho menor. Por eso hoy este derecho no solo hay que recuperarlo, sino que fundamentalmente hay que ampliarlo, ¿no?, a que la pensión de un maestro sea equivalente a la primera
escala. Entonces, parte de desarrollar ese camino, que nuestro pueblo desarrolle su camino, es luchar por recuperar y ampliar derechos que han sido vulnerados, especialmente en estos 35 años de capitalismo neoliberal. Pero también implica, estimados compañeros, luchar por el derecho, en este caso, los derechos políticos que hay en nuestro país, ¿no? Que vienen siendo vulnerados, vienen siendo negados, pisoteados, ¿no? Solo por lo general, ¿no? La regla que utilizan, ¿no? Desde el poder del Estado es solo aquellos que simplemente son a lo más de un discurso reformador, entrarían pues a la contienda electoral, a la vida política del país. Pero al resto hay que proscribir, hay que perseguir, ¿no? Hay que impedir, hay que dificultar, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo desde las altas esferas hay una especie de, digamos, tendencia, ¿no? de sesgo, ¿no? A estigmatizar al magisterio, ¿no? De verlos como incapaces de entrar a la vida política del país, incapaces de poder llevar a soluciones, propuestas para los problemas del país, ¿no? Eso desde luego hay que rechazar, ¿no? Pero también, ¿no? Además de la lucha, pues, a nivel político, también es importante, ¿no? Tomar en cuenta pues que el camino de nuestro pueblo es también luchar por un nuevo tipo de sociedad, un cambio estructural profundo, ¿no? Donde esa base económica sustentada en la explotación del hombre por el hombre tenga que ser cambiada, tenga que ser modificada, ¿no? Tenga que ser otro tipo pues de estructura económica en las cuales el trabajo, más que fuente de explotación, ¿no? Fuente de acumulación de plusvalía, sea pues una fuente de bienestar, una fuente de desarrollo, ¿no? Eso es lo que hay que apuntar. Entonces, un cambio estructural, un nuevo tipo de sociedad, distinta, opuesta, superior, lo que es el actual sistema capitalista. Entonces, estimados compañeros, un segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que la lucha magisterial tiene que también contribuir a que nuestro pueblo avance en desarrollar sus derechos, avance también en construir un nuevo tipo de sociedad. La tercera circunstancia o contexto, ¿no? Situación que hay que tomar en cuenta al hablar de, en este caso, el contexto nacional, ¿no? Tiene que ver pues con este derecho, ¿no? A la participación política. Miren, muchos maestros nos vienen planteando, los dirigentes, profesor, ¿qué vamos a hacer el próximo año? ¿No? Porque vienen elecciones, hay candidatos por aquí, por allá, ¿no? Es distinto en 2021, ¿no? Ahora la derecha controla aún más, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A quién apoyamos? ¿A quién respaldamos? ¿A quién enviamos? Hay esas preocupaciones naturales que hay pues en los maestros, ¿no? Y frente a esto hay que plantear pues la participación política es un derecho, sí, es un derecho constitucional, un derecho que debe defenderse, resguardarse, ¿no? Pero también es un derecho que viene siendo, digamos, utilizado, aprovechado, ¿no? Por fuerzas, posturas, pues, que tienen más un interés particular, ¿no? De acomodándose al viejo sistema, pues, sacar provecho y presentarse como supuestos defensores del pueblo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, estimados colegas, que el derecho a la participación política sí es algo vigente, ¿no? Que hay que hacer valer, hay que hacer respetar, ¿no? Sin embargo, también a nivel del sindicato lo decimos, pues, si nos alejamos de los principios clasistas al ejercer este derecho, si nos olvidamos que estamos bajo un régimen de explotación, de opresión, ¿en qué vamos a terminar, compañeros? En lo que vemos hoy, ¿no? Dentro del hemiciclo parlamentario, ¿no? En eso vamos a terminar hoy, donde muchas de las leyes que se aprueban y que quienes entraron con el voto popular hoy, ¿no? Terminan también aprobándolas, ¿no? Son leyes que van contra los intereses populares. Lo más reciente, hace unas semanas, ¿no? La ley, digamos, la última ley en materia de agricultura, ¿no? De agroexportación, las jugosas exoneraciones tributarias a las agroexportadoras, ¿no? Mientras que a los obreros agrícolas, al proletariado agrícola, se le niega, se le relega sus derechos laborales. Entonces, este tipo de situaciones las estamos viendo, es cierto, las estamos viendo, ¿no? Claro, hay otras leyes que se han dado bajo un escenario populista, pero no por eso injustos sus planteamientos, ¿no? De que a pedido, a petición, a exigencia de la masa trabajadora es que se han ido otorgando, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días los docentes de los institutos de educación superior han entrado una vez más, ¿no? En huelga nacional, ¿no? Indefinida, ¿no? Exigiendo un conjunto de derechos prometidos, acordados, hasta establecidos en las leyes, pero que no se están cumpliendo, ¿no?
De acá a la otra semana los docentes universitarios también se van a un paro, creo posiblemente de 48 horas, también exigiendo el cumplimiento, ¿no?, de los tramos de homologación que les habían prometido, el pago de la CTS, que también ya le han alcanzado al 100%, que de una vez se reglamente para que quienes cesan este año puedan disfrutar de este beneficio económico social. Así que vemos, pues, estimados colegas, pues que en el sector educación hay luchas concretas y el día a día, que en todos los rincones del país, incluido y especialmente en Ayacucho, los padres de familia están haciendo sus luchas, sus protestas, sus quejas, sus peticiones, sus marchas, ¿no?, exigiendo mejores condiciones de infraestructura de sus instituciones educativas. Entonces, maestros, tomemos en cuenta, pues, ¿no?, que todas estas situaciones son importantes, verlas como parte de la lucha de nuestro pueblo y hay que aunarnos a ellas, ¿no? Y bueno, hablamos pues entonces del derecho a la participación, que es política, que es algo que debe resguardarse, defenderse, lógicamente, pero siempre preservando la aplicación de nuestros principios clasistas. Ahora, maestros, una cuarta situación que hay que tomar en cuenta tiene que ver pues con, digamos, el ordenamiento constitucional de nuestro país, que debe ser pues cambiado, ¿no? De ahí la bandera que muchos sectores del pueblo vienen enarbolando, que es nueva constitución a través de asamblea constituyente, ¿no? Y principalmente, ¿no?, además de la restitución y ampliación de derechos constitucionales, ¿no?, o de elevar derechos que existen al rango constitucional, implica también cambiar este modelo, este régimen económico, se llama pues economía social de mercado, pero que en otros términos podemos decir es el neoliberalismo, que implica más mercado, menos Estado, pero ese mercado sometido, ¿no?, por el gran capital, por los monopolios, por las transnacionales, ¿no? Ese es el mercado que quieren que prevalezca, ¿no? Y menos Estado, entendido como que el Estado abandone, relegue, postergue, desfinancie el cumplimiento de sus obligaciones sociales estipuladas desde décadas atrás, como es garantizar el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no?, a una pensión digna, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, tomemos en cuenta pues que el neoliberalismo implica esto, ¿no?, más mercado para el imperialismo, menos Estado, ¿no?, para atender las necesidades de la población. Esa llamada economía social de mercado, ¿no?, donde la regulación del Estado es mínima y solo se concentra en regular para garantizar, en este caso, el funcionamiento de un mercado monopólico en nuestro país, debe ser desechado, debe ser reemplazado. Con esto no estamos planteando que entonces los pequeños negocios, las iniciativas particulares que son fruto del propio esfuerzo de sus productores, de sus pequeños empresarios, pues se deje de lado. No, más bien estos sectores también se ven golpeados, vulnerados, postergados, ¿no? Por ejemplo, no estamos en un medio de comunicación y para poder sostener la logística, los recursos que se necesita, hay un gasto fuerte, ¿no? Pero si comparamos con la prensa monopólica limeña, ¿no?, como América TV, el Grupo del Comercio, La República, entre otros, que es una prensa monopólica, una prensa concentrada, es parte del gran capital, de los que toman las decisiones del rumbo del país, ¿no? Ven, hay una marcada diferencia, estimados compañeros, ¿no? Ahora pues, entonces, decimos que esta nueva constitución, que es una necesidad para el pueblo y la nación, es una constitución pues que debe dejar atrás ya este régimen económico neoliberal, pues para pasar a otro en la cual se puedan contemplar y resolver algunas situaciones en bien de la nación, ¿no? Por ejemplo, para resguardar nuestra soberanía nacional, nuestros recursos naturales, ¿no?, para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, económicos, políticos y sociales, ¿no? Un montón de temas que tendrían que pasar a ser debatidos en una asamblea constituyente. Ese es el objetivo de este espacio, ¿no? Nueva constitución a través de asamblea constituyente. Ese es el escenario, pues, cuarto, ¿no? Y el quinto escenario que queremos mencionar, estimados colegas, tiene que ver, ¿no?, con esta situación de persecución política que hay en nuestro país contra las organizaciones, luchadores, dirigentes sociales, que finalmente terminan encarcelando, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, colegas, ¿no? En nuestro país existen pues presos políticos, ¿sí? No será pues el 50, el 40% de la población,
¿no? Pero existen presos políticos a raíz de diversos casos de conflictos, protestas o luchas sociales, políticas y económicas, ¿no? Remontándonos un poco más atrás, ¿nos acuerdan del Baguazo, no? ¿Acaso no hubo perseguidos políticos? Y recordemos, por ejemplo, el caso Conga, ¿no? ¿Acaso no hubo después presos también? El propio presidente regional de Cajamarca, el señor, si mal no me equivoco, ya se me fue su nombre, pero bueno, era presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ¿no? Después el Aymarazo, ¿se acuerdan también, colegas? Walter Adubiri, ¿no? Mira, han pasado más de 15 años y recién ya se está resolviendo en última instancia su situación judicial, en la cual están estableciendo pues que no tenía responsabilidad penal, no existían esos delitos que hacia él que le habían imputado, ¿no? Y recién, ¿no? Y le habían truncado su carrera política, su acceso al gobierno regional de Puno, entre otros, pues por él ser uno de los líderes de la comunidad, del pueblo, ¿no? Aymara, ¿no? En este contexto de lucha, pues, en Puno, ¿no? ¿Qué más tenemos? El caso del Valle del Tambo, ¿no? La lucha de la población tamina contra el proyecto minero Tía María, ¿no? Que apuntaba justamente a exprimir todo el agua que tenía en sus cabeceras de cuenca y dejar sin este recurso valioso, ¿no? A los agricultores, al Valle del Tambo, que es una de las dispensas del Perú, ¿no? Que abastece en ese caso de productos de pan llevar, de primera necesidad. Entonces ha habido una lucha, ¿no? Y de eso hoy, mira, hay alcaldes, autoridades locales que asumieron postura por el pueblo en ese momento y que hoy se encuentran presos. ¿Se dan cuenta? Está el caso de las Bambas, ¿no? Que han luchado contra la contaminación, el tremendo polvo que levanta, pues, los camiones que trasladan, los cientos de camiones que trasladan los minerales de esta empresa china MMG, las Bambas, ¿no? Para sacarlas, pues, hacia el exterior, hacia el mar, ¿no? Y contaminan, pues, en este caso los aires, ¿no? Los animalitos consumen plantas, pastos, pues contaminados por minerales, por polvo, y mueren. Y entonces el agricultor, el campesino, perdón dicho, el ganadero, pues se afecta, ¿no? El comunero se afecta. Entonces hay una lucha que están desenvolviendo, además del problema de usurpación y aprovechamiento de tierras que son de comunidades. Así que hay también, pues, perseguidos, enjuiciados, sentenciados por el caso de las Bambas, compañeros. Lo hay. Y si vamos más reciente, ¿no? Más reciente a la época digamos, del gobierno usurpador de Boluarte, vamos a encontrar también, pues, que ahí están los presos, por ejemplo, de Cuyo Grande, ¿no? En provincia de Calca, en el norte de Cusco, ¿no? También por el contexto de las protestas, ¿no? Y estuvieron presos también obreros de Ica, del barrio chino, ¿no? En el sur de Ica, ¿no? También por el tema de las protestas, ¿no? Aquí en Ayacucho también, ¿no? El Frente de Defensa hubo presos, ¿no? Y a eso sumamos los asesinatos, las matanzas, ¿no? Y a eso incluso sumamos los casos de persecución política que han terminado también, pues, con presos, ¿no? Desde hace muchos años, caso Huánuco, caso Olimpo, caso Perseo, caso Apolo, hoy, ¿no? Antes llamado Apolo, hoy llamado Huánuco, ¿no? Caso Ayacucho, ¿no? Y así, muchos otros casos, ¿no? Entonces, hay que ver, estimados compañeros, pues, que estos temas de persecución política están conduciendo a la asistencia de presos políticos por ejercer un derecho constitucional, del derecho a la protesta, derecho a la organización, a la libertad de pensamiento, de expresión, ¿no? A la participación política. Entonces, para poder cerrar todo este ejercicio de derechos, pues se impone la persecución, la cárcel. Eso es lo que estamos viendo en nuestro país. Pero en ese contexto el maestro no puede simplemente ponerse al margen, porque también nosotros afrontamos leyes persecutorias. Ahí está la ley 32.242 de destitución automática de maestros. Basta sentencia en primera instancia y te destituimos, ¿no? Ahí está toda una normativa en materia de proceso administrativo disciplinario, pues donde prácticamente al docente se le puede denunciar y separar y poner a disposición del UGEL con una denuncia sin necesidad de pruebas, ¿no? O sea, estamos prácticamente en un escenario, maestros, donde nuestros derechos constitucionales, el debido proceso, ¿no? El derecho al trabajo, ¿no? Vienen siendo vulnerados. Entonces, 5 situaciones que hay que tomar en cuenta y que seguir analizándolas, profundizándolas en próximas oportunidades. Y finalmente, compañeros, entrando ya al segundo punto, ¿no? Tenemos avances y obstáculos en la solución, la atención al pliego nacional de reclamos. Muchos de esos puntos los acabamos de mencionar, ¿no? En estos momentos, ¿no? Así, por ejemplo, colegas, tenemos esta semana, ¿no? En esta semana que ha transcurrido, tenemos que informar de que se ha desenvuelto
una reunión presencial en el Congreso de la República, donde han estado presentes los dirigentes nacionales, regionales de FENATE Perú, de las bases regionales, ¿no? Y esta reunión se ha desenvuelto con participación del presidente del Congreso de la República, el señor José Gerí, y otros congresistas de diferentes bancadas que de alguna u otra manera pues han planteado un compromiso público abierto de canalizar nuestras demandas, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los congresistas de la bancada magisterial o el bloque magisterial, no, ya no es bancada, bueno, es bloque magisterial, aunque disperso ya en diversas tiendas parlamentarias, ¿no? Pero han estado ahí, ¿no? Han estado congresistas, muchos de ellos que han venido de las canteras de Perú Libre, luego se han agrupado en otras bancadas. Ahí está, por ejemplo, Guido Bellido, ha estado presente, ¿no? Han estado presentes también del propio Perú Libre, algunos congresistas, ¿no? O voceros, en fin. Esta reunión, colegas, la hemos estado pidiendo, ¿no? Desde el gremio, desde la dirigencia, ya hace varias semanas. Han habido el día 30 de julio una reunión presencial previa de coordinación, de inicio de este trabajo, en este caso en el escenario del Congreso de la República, no para ir a aplaudir, a echar flores, ¿no? A lustrar el zapato, no. Creo que las participaciones de los dirigentes de la FENATE Perú han sido claras, ¿no? Que se ha ido a fundamentar y a exhortar a los congresistas, al Congreso, que encaminen la solución de las demandas del magisterio. Eso se ha ido y eso se ha hecho. Y esa es la postura de nuestro gremio sindical. A diferencia quizás de otros espacios que lo que hacen es ir a aplaudir, echar flores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los dirigentes del MACET, ¿no? De maestros cesantes del Perú, hubo un colectivo de un sector de maestros cesantes, ¿no? Que en reunión con Gerí hace unos días aplaudían y decía, Gerí, decía, Maced está contigo, ¿no? Pues, o sea, a ese punto tampoco podemos llegar los dirigentes, ¿no? A ese punto, ¿no? O como los del Censutet, que el día 20 de agosto también estuvieron reunidos con congresistas de su padrino César Acuña, ¿no? Congresistas de APP, que también pues coreaban, les aplaudían, muchas gracias, ¿no? Ustedes confiamos, no son lo máximo. O sea, prácticamente arrodillándose ante la patronal. Pero no, ese no es la impronta, no es el estilo de las bases regionales de la FENATE Perú. Vamos siempre y seguiremos yendo en la medida de lo posible, que se dé las condiciones para hacer exigencias, porque es su obligación de los parlamentarios atender y canalizar la demanda del magisterio. ¿Y qué cosa se ha expuesto el día 19 de agosto por parte de nuestros dirigentes? En primer lugar, el tema de la derogatoria de la ley 32.242. Ese es un punto prioritario, su derogatoria, porque existen ya proyectos de ley en ese tenor o que plantean su modificatoria y que se encuentran en la Comisión de Educación del Congreso de la República. ¿Qué más se ha planteado? De una vez que se agende la segunda votación para el texto sustitutorio, ¿no? De pensiones equivalentes a la primera escala, pero que se quede así en esos términos de pensión equivalente a la primera escala, que no se modifique, porque ya sabemos, estimados colegas, que desde la ultraderecha, desde el fujimorismo, desde las fuerzas neoliberales, están cosechando la intención de poder modificar una vez más el término, cambiando lo equivalente a la primera escala por proporcional a la primera escala. Y rechazamos desde ahora toda intención de eso, ¿no? Como la tiene, por ejemplo, esa intención el CEN del SUTET, cuando hemos evidenciado en su convenio colectivo, ahí está, firmado por ellos mismos, en las cuales le decían al Ministerio de Educación que queremos solo pensiones proporcionales, y ni siquiera a la primera escala, sino a la remuneración última que el docente tiene al momento de cesar. Es decir, una proporción de algo congelado en el tiempo, ¿no? O sea, ese tipo de posturas que también las maneja el fujimorismo, la maneja la congresista Flor Pablo, entre otros, pues hay que tener mucho cuidado. Por eso nuestra postura ha sido que se agende ese proyecto de ley y no se modifique ese asunto del término equivalente. Más bien por el contrario, ¿no? Dejamos en claro desde ahora la respuesta del presidente del Congreso, José Gerí, que fue pues que entre el 3 o el 4 de septiembre, en el
Pleno del Congreso que entendemos se está proyectando para esas fechas, van a incluir en la agenda esta ley de pensiones en la primera escala. Esto ya es público, se ha difundido, viralizado en vivo incluso a través de redes sociales. Esperemos que este presidente del Congreso, el señor Gerí, no se retracte, no se eche para atrás, no ponga excusas, porque por ahí ya andan diciendo que de repente no va a pasar de la quincena de septiembre, uy, ya nos están alargando los plazos. No, o sea, en eso hay que estar claros, como magisterio, hay que exigir la pronta aprobación, la inmediata, se han dicho 3 y el 4, que se cumpla con la palabra, ¿no? Y el otro asunto que manifestó el señor Gerí fue pues que, bueno, no hay presupuesto, no hay fondos para financiar una pensión equivalente a la primera escala. En primer lugar hay que aclarar, varios de estos proyectos de ley en sus inicios tenían algunos mecanismos, como por ejemplo utilizar los aportes de la renta de quinta categoría de los docentes, utilizar los impuestos que pagan las instituciones educativas privadas y complementar con lo que el Estado, lo que falte, con que el Estado complemente, ¿no? O sea, una visión distinta de lo que debe ser un régimen pensionario, ¿no? Solidario, intergeneracional, y no como lo que tenemos ahora, que es un régimen pensionario que se basa simplemente en darte lo que tú has aportado, incluso una partecita así por gotas, ¿no? Ese es el verdadero gota a gota, ¿no? Cuando te dan pedacito por pedacito tu beneficio social, es como un gota a gota, ¿no? Entonces, estimados colegas, hay que tomar en cuenta pues que había por ahí mencionado el presidente del Congreso de que no hay cómo financiar y que entonces habría que evaluar el tema de la creación de impuestos. Lógicamente hubo una postura que manifestó nuestros dirigentes, como que al pueblo vamos a cargar de más impuestos, si ya no se puede con lo que se tiene, ¿qué más impuestos se va a cargar? Y lo decimos, si es que hay que crear impuestos, que sean impuestos a las sobreganancias, impuestos para el gran capital, para los grandes empresarios que se llenan sus bolsillos con el dinero, ¿no?, obtenido pues por el trabajo, el esfuerzo, el sudor de miles, millones de trabajadores en nuestro país. Si a alguien hay que ponerles impuestos, es al gran capital, porque la crisis la han generado ellos, el gran capital, y ellos tienen que solucionar entonces esa crisis de alguna otra manera. Así que este punto hay que dejar claro, desde el gremio sindical no se va a conciliar en ese aspecto, de que se quiera pues de alguna otra manera condicionar, ¿no?, esta ley de pensiones, ¿no?, con la aprobación de leyes que vayan contra los intereses económicos populares. Eso también dejamos en claro, estimados colegas. Por ese punto se avanzó en el tema de pensiones a la primera escala. Hay una fecha ya para desenvolver esta segunda votación. Y seguramente habrán convocatorias de lucha que FENATE Perú estará realizando. A su vez también se ha planteado la necesidad de presupuesto público al 6% del valor del PBI, los problemas de alimentación escolar, planteando su reorganización. Se ha planteado también el tema del nombramiento, de una vez las leyes que están ya aprobadas, y de una vez pasen a ser cumplidas, y algo tiene que hacer pues el Parlamento frente a esto, ¿no? También hace algunos días los dirigentes de los maestros contratados, aprobados, autoconvocados, uno de los integrantes, ¿no?, de este movimiento nos ha pedido a la FENATE Perú que sentemos posición, que apoyemos, y de día lo transmitimos, y pues nuestra solidaridad con todos los docentes contratados que están dentro de esta lucha por el nombramiento, una ley que ya está dada, aprobada, pero que el Ministerio de Educación ha puesto trabas y ahora pretende, ¿no?, hacer pues digamos un recurso contra esta ley a nivel del Tribunal Constitucional. Entonces, desde ya nos reafirmamos en el derecho al nombramiento de los maestros, pero consideramos también que debe ser para todos y no solo para algunos, no basándonos en simplemente estas mal llamadas evaluaciones de acceso a la carrera pública, pues que están llenas de quejas, de denuncias de muchos maestros. Bueno, ¿qué más se ha planteado en esta reunión? El tema de aumento de sueldos para el magisterio. Y miren, les informamos, compañeros, porque ayer hemos tenido también otra coordinación, y es constante, la dirigencia FENATE Perú 2-3 veces a la semana están reuniéndose, coordinando, igual con los congresistas que tienen esa predisposición de sumar a este trabajo. Y ya le decimos, existe ya aprobado en la Comisión de Economía, nos dicen así, nos informan, vamos a corroborar esto, pues nos informa, ¿no?, un proyecto de ley de pensiones a la primera escala para el magisterio. Perdón, de pensiones de aumento de sueldos, me corrijo, aumento de sueldos
al valor de una UIT. Y existe ya, aprobado en la Comisión de Economía. ¿Qué falta? Que lo apruebe la Comisión de Educación para que pase el Pleno. Porque si vamos a estar esperanzados en que este Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, en su proyecto de ley, que de acá a unos días, ley de presupuesto, van a aprobar y enviar al Congreso, vaya a estar incluidas estas cosas, no, pues no nos hagamos ilusiones, ¿no? Sabemos cuál es la postura cerrada del Ministerio de Economía, de decir, ni 10 céntimos para los maestros, esa es su postura. Y el Ministerio de Educación, bien, gracias, ¿no? Y el CEN del SUTEP, igual, ¿no? Silencio cómplice. Esa es la situación que estamos viendo, estimados colegas. Por eso hay que pugnar, en todo caso, por estos otros espacios, porque si a nivel del Congreso se sale esta ley de aumento de sueldos del magisterio a una UIT, estaremos en mejores condiciones para que finalmente este derecho se materialice. Pero con nuestra lucha, desde luego, ¿no? Principal. Y así diversos temas hemos ido abordando, ya por cuestión de tiempo, estimados colegas, en esta oportunidad no podemos ir exponiendo cada uno de ellos, pero estaban también relacionados a los problemas sobre el SUTCAFAE, los problemas sobre licencias sindicales, los problemas sobre encargaturas de dirección por función, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa este problema que en Guanta se está llevando y ha estado de alguna u otra manera encaminándose una solución, gracias también a la intervención de nuestros dirigentes, como el maestro Javier Villanueva, el maestro Andrés Soto Balbín, ¿no? Que han estado apoyando a los maestros que han sido pues cortados en sus encargaturas por función debido a algunas maniobras que desde el Minedu han estado moviendo y que en la UGEL pues no han sabido tratarlo correctamente, simplemente han convalidado, ¿no? Respecto a las instituciones educativas que tienen similar nombre, similar al mismo local institucional, pero que son diferentes instituciones o que debería haberse encaminado ya su separación, ¿no? Su independización. Bueno, maestros, tomemos en cuenta entonces que hay un conjunto de puntos planteados en esta reunión, ¿no? Espero no olvidarme algunos puntos esenciales, ¿no? Y entonces le decíamos el 19 de agosto se dio esta reunión en el Congreso. ¿Y qué nos ha planteado el presidente del Congreso, ¿no? Que veamos el trabajo, veamos unas mesas de trabajo por temáticas, lo que comprende al Congreso de la República, lo que comprende hacer control político, porque es competencia, función del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, de Educación, ¿no? Entonces, vamos a separar los temas, compañeros, y algo importante, ya hay el compromiso, pero esperemos que cumpla, hay ese compromiso de abrir las puertas del Ministerio de Educación, a través del Congreso se abren las puertas del Ministerio de Educación para que se siente a dialogar con nosotros. Y es muy probable, compañeros, que esa reunión con el Ministerio de Educación se va a dar también en la primera semana de septiembre. Ya están, digamos así, las predisposiciones planteadas, pero va a depender mucho de que nosotros avancemos en nuestra organización sindical, porque si no ven desorganizados, al final nos van a pasear con tanta promesa, compañeros, y no se van. Así que esos son los trabajos, los avances, las dificultades que hay que tomar en cuenta en este momento, estimados colegas, ¿no? Y bueno, para ir terminando, reiterar una vez más, pues esta semana hay también una jornada de lucha en el magisterio, muchas regiones van a implementar el paro nacional, en otras, desde luego hay que reconocerlo, pues aún falta más organización, más preparación, más predisposición, hay un conjunto de problemas que tenemos que analizar. El SUTEP Provincial Guanta seguramente en esta semana estará anunciando cuáles son las actividades propuestas, las actividades a desarrollar en torno a esta semana, a este contexto de paro nacional. Pese a las dificultades, no nos cruzaremos de brazos, algo de todas maneras será para que avancemos en consolidar la organización de base de los maestros en la provincia de Guanta y lo mismo, lo similar en la región de Ayacucho, una provincia más organizadas que otras, ¿no? Y esto es algo natural porque aún no hemos podido salir de este periodo, de este proceso, de esta secuela, ¿no? De represión económica, administrativa que el magisterio ayacuchano ha sufrido años atrás. Eso es un factor, también el propio factor del neoliberalismo y la reforma magisterial que divide, que fracciona, que absorbe a muchos maestros, que los sumerge en este tema del individualismo y la meritocracia, pensando estos colegas en que ahí está la solución, ese es el único camino, pero del sindicato decimos, pensemos también en el conjunto, pensemos en los derechos que son comunes a todos y que demandan organización y lucha sindical. Así que, estimados colegas, hasta ahí vamos a ir terminando entonces, ¿no? Nuestra programación, ¿no? De vanguardia magisterial desde el SUTE provincial de Guanta. También de controles nos están escuchando, preparando la finalización de nuestro programa el día
de hoy. Bueno, nos quedan todavía algunos minutitos, un par de minutos. Estimados colegas, miren, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que otro de los aspectos esenciales que de diversas regiones se viene planteando es la de tramitar, ¿no?, el tema de la legalidad, de reconocimiento legal de la FENATE Perú. En ese sentido, maestros, también está ya encaminado este trabajo. Esperemos que en las próximas semanas haya finalmente los resultados correspondientes para que, si es que está demorando el restablecimiento legal y judicial del reconocimiento de la FENATE Perú, en todo caso la vía de la reinscripción de sus frutos. Entonces estaremos de esto informando en las próximas semanas, ¿no? A su vez también queremos señalar, colegas, que el proceso de reasignación docente ya ha entrado a su segunda etapa, la etapa interregional. La próxima semana, cada unos días, entre lunes y martes, no corresponde que se desarrollen las adjudicaciones de la etapa interregional. Muchos colegas que se han nombrado el año pasado o hace poco en diferentes regiones muy lejanas, a falta de plazas o el tema del requisito de ley B, ahora están con la expectativa de volver a su tierra, ¿no?, a su provincia, a su familia, a su localidad, ¿no? Sin embargo, afrontamos este problema de la falta de plazas y de ciertos requisitos, pues que simplemente le impiden, ¿no?, estar con su familia, que debería ser algo incluso mucho más importante, ¿no?, que los papás puedan estar con sus hijos, que puedan estar junto a sus padres que son mayores de edad avanzada y tienen que cuidarlo, pero todo eso pues lo limita, ¿no?, lo limita la normatividad presente. Así que el tema de reasignación por unidad familiar, ¿no?, por interés personal, etapa interregional, se debe desenvolver el día lunes y martes, ¿no? Otro informe que también tenemos que señalar, ¿no?, es relacionado, ¿no?, a bueno, podríamos decir así, lo de Sudcafaes, ¿no? Hay una normativa pues que de alguna otra manera monopoliza, ¿no?, digamos, monopoliza esta, digamos, integración de representantes docentes, ¿no?, a favor del CEN del SUTEP, pero sobre eso también ya se está tomando algunas cartas en el asunto. Bien, hemos llegado a la parte final del programa Vanguardia Magisterial, estimados colegas. Nos estaremos reencontrando en las próximas semanas. Nuestro saludo de clase a nombre del SUTE Regional Ayacucho y el SUTE Provincial Huanta. Buenos días. Costa, sierra y selva, los maestros firmes van.